Bien, ahora voy a hacer la presentación de la magistrada Gloria Poyatos, porque como decía anteriormente, nuestro proyecto quiere no solamente quedarse con que existe un déficit generalizado en la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en España, además de una deficiente técnica jurídica cuando son aplicados y se mira desde una perspectiva pro persona, sino que también queremos visibilizar y queremos reconocer las buenas prácticas de magistrados y magistradas comprometidos con los derechos humanos, que muestran que sí se puede tomar en serio el mandato interpretativo del 10.2 de la Constitución y que hacerlo tiene un impacto directo en una mejor impartición de justicia. Por eso queremos reconocer hoy la labor de la magistrada Gloria Poyatos Matas, que es actualmente presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Aunque Gloria Poyatos es una figura pública y con una amplia trayectoria profesional sobre la que luego destacaré algunas cosas, quiero, en primer lugar, contar cómo llegamos a ella en el marco del proyecto Argumenta DH y de la elaboración del informe que acabáis de conocer y por qué decidimos reconocer su labor. Para nosotros, como ya se ha dicho, en el trabajo interno de elaboración del informe, el empleo en las sentencias de las observaciones generales que emiten los comités es un indicador o es un indicio de que se está haciendo un uso sustantivo de los instrumentos internacionales. Ya hemos visto que apenas en un 12% de las sentencias analizadas se mencionan estas observaciones generales y que cuando hay esa mención, la aplicación sustantiva de los instrumentos y la aplicación del principio pro persona es mayor, ¿no? Entonces, buscando estas observaciones generales, de repente nos encontramos con una jueza que lo hacía de manera consistente y sustantiva. La recomendación general 33 del Comité CEDAW, la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño y tantas otras aparecían en sus sentencias y además eran aplicadas de forma sustantiva para hacerse cargo del estándar internacional que establecían y además para utilizarlo para interpretar los derechos fundamentales de la Constitución e incluso para ejercer el control de convencionalidad donde fuera preciso, siendo coherente con el necesario efecto útil que deben tener las normas del derecho internacional y también del derecho internacional de los derechos humanos. Gloria era, en definitiva, la jueza que habíamos soñado. Nos enamoramos de sus sentencias y de sus votos particulares y por eso es para nosotros un verdadero lujo y un honor tenerla aquí y que haya aceptado nuestro reconocimiento. Es un reconocimiento el que le otorgamos hoy, pero no es, por supuesto, el primer premio que recibe por su trabajo, sino que también pues, parece que se hace justicia con quien hace justicia y ella ha recibido en su trayectoria numerosos reconocimientos. Podría destacar, por ejemplo, que la sentencia dictada por ella como ponente del TSJ de Canarias, de fecha 7 de marzo de 2017, recibió el Premio Internacional Mallete de Oro, entregado por la organización Women's Link Worldwide, a la resolución judicial que tuvo el impacto más positivo en la vida de las mujeres y las niñas y en la protección de sus derechos. Pero son muchas las sentencias en las que ha sido pionera en incorporar el enfoque de género, infancia y discapacidad, que son, en definitiva, el enfoque de derechos humanos para reconocer jurídicamente realidades que hasta ese momento estaban invisibilizadas precisamente por estar atravesadas por discriminaciones de carácter estructural que estos enfoques permiten reconocer y corregir. Desde el ámbito laboral, en el que ejerce su jurisdicción,
La integración de esta perspectiva ha permitido avanzar en el ejercicio de derechos como la conciliación familiar, el reconocimiento de prestaciones o de enfermedades como la fibromialgia, que mayoritariamente afectan a mujeres. Ha defendido la utilización del lenguaje adaptado y entendible por las personas menores de edad en las resoluciones judiciales, o ha utilizado sus votos particulares, por ejemplo, para explicar a un niño con trastorno del espectro autista la decisión adoptada en sus sentencias, ¿no? Sus votos particulares son siempre estimulantes. El voto particular es ese campo libre de constreñimientos en el que Gloria se suele explayar y donde podemos encontrar muchas pistas para avanzar en una abogacía comprometida con los derechos, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre les hablo de Ruth Bader Ginsburg y de su I dissent, ¿no? Yo disiento, y me gusta explicarles las posibilidades que abren los votos particulares, aunque no formen parte de lo dispositivo de la sentencia, sirven siempre para mostrar que había otras posibilidades, que en el derecho 2 más 2 no necesariamente suman 4, ¿no? Siempre hay otra forma de ver las cosas y el disenso es una parte sustancial del derecho. Y cuando el disenso es hacia el formalismo o hacia una visión ideológica o soberanista del derecho que impide un ejercicio pleno de los derechos humanos, el disenso que se puede expresar mediante los votos particulares cobra un valor especial en este caso, ¿no? Por eso, a partir de ahora, junto a Ruth Bader Ginsburg, ahora voy a explicar a mis estudiantes, a hablarles de Gloria Poyatos, porque sus votos particulares tienen un valor pedagógico que yo creo que debemos aprovechar, pedagógico y además inspirador creo que para quienes se quieren dedicar al derecho. Para acabar, quiero decir que además de ser jueza, Gloria Poyatos es muchas más cosas. Yo quiero poner en valor que ella, lo ha dicho en alguna entrevista en la radio que la he escuchado, pues viene de una familia trabajadora y ella misma ha tenido muchos oficios y ha trabajado en muchas cosas mientras se sacaba la carrera, por ejemplo, como dependienta de una panadería, ¿no? Y en esa entrevista escuchaba que seguramente esa experiencia que le sirvió, por ejemplo, para resolver alguna sentencia de un modo especialmente creativo o para aplicar ciertas medidas cautelares, etcétera, pues es seguramente una experiencia que han tenido pocos magistrados, pocos miembros de la legislatura, precisamente por el sesgo social que tiene la judicatura, y creo que eso hay que ponerlo también en valor, ¿no? Desde que se tituló en Derecho, desde bien jovencita, hasta que accedió a la carrera judicial en el 2010. Ella también ejerció durante muchos años de abogada laboralista y además quiero decir que en el 2022 se doctoró en Derecho con una tesis que se tituló Un método manejable para juzgar con perspectiva de género en el orden del social. Tiene además numerosas publicaciones académicas. En el 2015 cofundó la Asociación de Mujeres Juezas de España, de la que fue presidenta hasta 2019. En el 2018 fue integrante de la Junta Directiva de la International Association of Women Judges y desde 2021 forma parte del Comité Internacional de Apoyo a las Juezas Afganas de esa asociación. Además, y esto así me ha pedido que lo diga, me ha dicho, tú di lo que quieras, pero esto sí que quiero que lo digas, su mayor mérito es la inteligencia emocional, que es algo que seguramente les falta a muchos. Los cuidados de una hija durante los últimos 16 años le han aportado esa inteligencia emocional que no enseñamos, desgraciadamente, en la universidad, y las mejores herramientas para la gestión y la resolución de conflictos humanos a las que cualquier magistrado o magistrada se enfrenta. Por todo esto, que creo que son motivos más que suficientes, pues hemos decidido otorgarle este primer
este primer reconocimiento, argumenta BH por su sentencia. Muchísimas gracias. Esto no ayuda nada a perder el miedo escénico de hablar ante un público como el que nos acompaña. Bueno, en primer lugar, felicitats a l'Institut de Drets Humans de la Universitat de Valencia por haber impulsado este magnífico informe que han hecho, este estudio. Felicidades por el gran trabajo que hacen y especialmente José Antonio, que ha sido mi interlocutor. Muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un gran honor estar aquí con todos ustedes, con vosotros, con vosotras. Espero estar a la altura de las expectativas porque el nivel que hay en la sala con las personas que tengo en las primeras filas, pero también más allá, es muy elevado. Me ha emocionado muchísimo este premio porque posiblemente los que están aquí todavía no lo saben, pero algunos de los que nos acompañan acabarán en órganos judiciales. Yo no pensaba que estudiaría, cuando estudiaba Derecho nunca pensé que llegaría a un Tribunal Superior de Justicia y menos aún a la presidencia de un Tribunal Superior de Justicia. Pero se puede hacer, se puede lograr y se puede llegar. Y si llegan, van a ver que tomar decisiones en un órgano colegiado es de las cosas más complicadas en los que uno se puede ver. Y hacer un voto particular es también muy difícil, aunque no debiera ser tanto, pero la realidad que me indica mi propia experiencia y que yo comparto aquí con ustedes es que cada uno de los votos particulares que he hecho, a los que ha hecho mención con mucho cariño nuestro amigo José Antonio, han sido muy costosos a la hora de realizarlos. Por tanto, que encima te hagan un reconocimiento es lo más. Y, por supuesto, la distancia entre la gran Ruth Bader Ginsburg y yo es elevadísima. Por muy poco no la llegué a conocer. Ella formaba parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Sí que conocí a Sonia Sotomayor, que es integrante en la Corte Suprema, del Tribunal Supremo. Y no sé si lo saben, pero hay un estudio que se hizo por parte de una universidad estadounidense, porque allí las deliberaciones no son secretas, a diferencia de lo que pasa en el Estado español, y allí sí que hicieron un estudio sobre las deliberaciones en la Corte Suprema del Tribunal Supremo. ¿Y saben a qué conclusiones llegaron, entre otras muchas? Que las mujeres del Tribunal Supremo eran interrumpidas 3 veces más que los hombres del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero hay una todavía mejor, que riza más el rizo. Y es que la más interrumpida de todas las mujeres era, con diferencia, Sonia Sotomayor, que es la primera mujer hispana en llegar a la Corte Suprema del Tribunal Supremo. Cierro este inciso y voy a empezar ya con la charla. Pongo en marcha el reloj para no alargarme demasiado. Creo que aquí lo interesante es el debate que podamos abrir y las preguntas que podamos hacernos de allá para acá y de acá para allá, ¿vale? No obstante, primera promesa. No soy de monólogos, por tanto voy a intentar no agotar el tiempo y cuando vea que miran demasiado el móvil voy a acabar. Segunda cuestión, mi intervención está en un PowerPoint que es muy larga, donde he hecho cómodas fichas de análisis de distintas sentencias y votos particulares. Por tanto, tranquilidad. Se lo voy a dejar a la organización para que lo pueda usar, lo pueda distribuir, lo puedan analizar en cada una de las clases que lleven a cabo, ¿vale? Por tanto, no pretendo hablar de todas y cada una de las imágenes que hay en mi intervención, sino de aquellas más interesantes para no cansarles demasiado. Tercera o cuarta cuestión. Mi intervención va a dividirse en 3 partes. Primera parte, una parte introductoria, donde vamos a contestar a la pregunta: ¿por qué es necesario integrar la perspectiva de derechos humanos en las resoluciones judiciales? Es muy importante esta parte. Segunda parte, no menos importante, vamos a encararnos, vamos a abordar el gran enemigo de la igualdad en tiempos democráticos. Y dirán, ¿quién es? ¿Donald Trump? No, también, pero no. El estereotipo. Vamos a hablar del estereotipo, que todo el mundo habla de él y nadie sabe lo que es. Vamos a ver de qué va, vamos a ver diferencias entre prejuicio, estereotipo, discriminación, etc. Y tercera, vamos a ver cómo se hace eso de integrar la perspectiva de derechos humanos en las sentencias o en los votos particulares. Y para eso me he traído un elenco de sentencias y votos particulares que analizaremos brevemente y que he distribuido en 3 o 4 partes. Una primera parte son
Yo enfoco desde el ámbito social, hago un paréntesis, yo estoy en el ámbito social, por tanto, mi materia es del ámbito social, que es la que voy a tratar con ustedes. Y también hago otro paréntesis, voy a enfocar especialmente respecto al derecho antidiscriminatorio internacional de género, que es el que más he trabajado, aunque los procesos cognitivos de integración funcionan igual variando solamente el tipo de discriminación o el tipo de derecho en el que enfoquemos. Por tanto, el método que yo utilizo puede servir para otra modalidad de derechos humanos, ¿vale? Dicho esto, la clasificación de las distintas sentencias van a ser en 4 o 5 partes. La primera son los impactos o discriminaciones que sufren las personas que deciden cuidar a otros familiares trabajando entre comillas. Las comillas es porque es trabajo retribuido, ¿vale? Segundo, las dificultades que sufren las personas en el acceso a la seguridad social y a las pensiones, bueno, por el hecho de los cuidados. Tercero, la brecha de género del dolor. No digo nada porque es sorpresa y así verán de qué va. Cuarto, los impactos procesales que se producen respecto a las mujeres en la aplicación hermética, formalista del derecho. Quinto, los impactos que sufren o discriminaciones que sufren las mujeres en el análisis de la prueba practicada en el acto del juicio. Básicamente esta va a ser mi intervención. Vamos a empezar con la introducción de por qué y para qué es necesaria la perspectiva de género. La perspectiva de género o perspectiva de derechos humanos. Bueno, yo podría haber venido aquí con un montón de estadísticas nacionales, internacionales, regionales, sobre las brechas de género, que a estas alturas es indiscutible, salvo para algunos sectores de la población, políticos. Aunque sí que hay una serie de afirmaciones que puedo compartir con ustedes. Y es que, miren, si pensamos en pobreza, la lista empieza por mujeres. Ellas son más pobres. Si pensamos en desempleo o temporalidad, de nuevo ellas encabezan esas listas estadísticas en relación a sus compañeros varones. Si pensamos en violencia, ellas son más víctimas. Y si pensamos en liderazgo, ellas están menos representadas en los lugares del mundo, allá donde se toman las decisiones que mueven el mundo. Bueno, aquí comparto 3 fotos que son muy significativas. La pregunta sería ¿dónde están las mujeres? En la carrera judicial, teniendo en cuenta que somos casi el 58%, parece un poco extraño que en la foto que representa la justicia española solo hayan 2 mujeres. Igualmente en esta foto donde están representados los distintos países del mundo en el que solo había una mujer, o en esta otra última, que es todavía más destacable, donde estaban hablando de la lactancia materna y se les olvidó llamar a una mujer panelista, como se dice en Iberoamérica, para que estuviera en el cuadro de personas ponentes para hablar de lactancia materna. Tenemos un derecho que, travestido de igualdad jurídica, tiene su propio género y desde luego no es el femenino. Vamos a la explicación filosófica de esto, a ver si les puedo convencer. Y estaré encantada de todos aquellos y aquellas que después me hagan preguntas contraviniendo o contradiciendo lo que yo vaya diciendo a lo largo de mi intervención. Me gusta el diálogo y el espíritu crítico. Les explico desde la filosofía por qué manifiesto que nuestro derecho tiene un género determinado. Es un artefacto de género, de hecho. Es un artefacto que perpetúa el género. ¿Por qué? Bueno, la historia desde la filosofía o desde un punto de vista filosófico nos tenemos que ir a la historia de la humanidad y la separación entre lo femenino y lo masculino. ¿Bien? Esto tuvo una gran influencia en el pensamiento liberal clásico, que a su vez tuvo influencia en las constituciones europeas del siglo pasado. Porque este pensamiento liberal se construyó sobre pares opuestos. ¿A qué me refiero? Lo objetivo frente a lo subjetivo, lo fuerte frente a lo débil, lo racional frente a lo emocional, lo abstracto frente a lo concreto y así sucesivamente. Pero estos pares fueron sexualizados. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que a un sector de la población, el masculino, se le presumía fuerte, se le presumía racional, se le presumía objetivo, se le presumía poderoso y otra serie de características de esos pares. Y en cambio al sector femenino se le presumían los pares opuestos. Y si hubiera quedado aquí la cosa, tampoco pasaba nada. Simplemente podríamos definir o identificar a los sexos por esas características de los pares. Pero esto dio un giro más y se estableció una jerarquización entre unos pares en relación a otros. ¿Qué quiero decir? Y ya dejo este diálogo que es un poco aburrido y abstracto.
Quiero decir que unos pares fueron revalorizados socialmente y los otros devaluados. A ver si piensan e imaginamos cuáles son los revalorizados y cuáles son los devaluados. Efectivamente, aquellos que se presumían a los hombres se revalorizaron socialmente y aquellos que se presumían a las mujeres fueron devaluados. Este pensamiento traspasó todas las disciplinas humanas que ustedes puedan pensar, todas. No hay ninguna que se escape y el derecho tampoco. Por tanto, tenemos un derecho que es un traje a medida para el hombre blanco, heterosexual, no discapaz, adulto, pero tampoco demasiado adulto, que entramos ya en un problema de edadismo. Bien, este es nuestro traje a medida, nuestro derecho es así. Por tanto, cuanto más te alejes de esas características, más posible es que una aplicación mecánica del derecho se convierta en una discriminación directamente respecto a la persona. Claro, el problema es que las mujeres no somos hombres imperfectos. Entonces, o imitamos a los hombres a la máxima, es decir, nos metemos en el hombre blanco heterosexual, no discapaz, adulto, no demasiado adulto, o el derecho aplicándonos como está, es muy probable que nos discrimine. Tenemos un derecho, por tanto, cuyos valores sociales ni son tan sociales ni son tan neutros. Son valores apropiados para un tipo de persona determinado, que además no es la mayoría social, sino yo diría que una minoría, porque tampoco todos los hombres encajan ahí en ese perfil. Por tanto, tenemos un derecho imperfecto que hay que subsanar en la aplicación específica a determinadas personas que distan mucho de esas características. De eso se trata la mirada de derechos humanos. Y si seguimos avanzando, llegamos a los estereotipos. ¿Ven estas fotos? Los estereotipos funcionan como esta imagen que ven aquí, que aparenta una cosa, pero luego es otra. Alphonse Bertillon decía que solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se está preparado para ver. ¿Y qué es un estereotipo? Bueno, podríamos definirlo como una ilusión óptica que predetermina cómo debemos ser en vez de reconocer cómo somos. Nos asigna unas características en bloque por pertenecer a una sociedad, tener un origen, tener una ascendencia determinada, tener un género, tener un sexo, etcétera. Y te aporta mecánicamente mucha información. Se transmite mediante el aprendizaje social a través de la observación, a través de la educación observacional. El problema de los estereotipos que nos clasifican es que cuando traspasan nuestro tejido perceptivo ya no los vemos como un problema, sino como nuestra propia forma de pensar. Claro, la cuestión es que no es lo mismo encontrarnos con un zapatero tendente a la estereotipación que encontrarnos con un juez o una jueza que prejuzgue, que estereotipe, porque en tal caso corremos el peligro de convertir las sentencias en armas de discriminación institucional. De ahí la importancia de detectar, corregir y erradicar los estereotipos de las decisiones que tomemos los órganos judiciales que impactan directamente sobre las personas. El problema es enorme, porque los estereotipos son inmunes a las leyes, pero quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos. El problema es gigante, repito, porque los estereotipos no se les aborda desde la ley, están en otra dimensión, porque su dimensión es la cognitiva y les da igual lo que haya en la ley. Y las leyes, aunque ahora no discriminen a las mujeres por ser mujer, sí discriminan, penalizan, erradican y excluyen todos los valores que se asocian a lo femenino. O sea, ¿se acuerdan de aquello, los valores iniciales que hablábamos, los masculinos femeninos? Bueno, pues ese bloque femenino está impactado continuamente con la aplicación mecánica de nuestro derecho. De nuevo, por ello necesitamos la mirada de derechos humanos, que es una mirada especializada que lo que pretende es erradicar esa estereotipia de las decisiones judiciales. Yo cuando me enfrenté a los estereotipos, que tengo grandes problemas con ellos, cuando tengo una duda con un asunto y presumo que hay un estereotipo en juego, dejo el bloque, el asunto, bueno, antes era en papel, ahora es electrónico, pero antes las actuaciones podían ser tochos enormes, lo dejaba ahí en mi despacho y déjame pensar hasta que yo encontraba el estereotipo. Esto me ayudó a mí mucho, la mecánica de dictar sentencias y mi proceso cognitivo de aproximación a la controversia jurídica me ayudó mucho para hacer en mi tesis doctoral, proyectar ese trabajo mío que yo hacía desde la experiencia y llevármelo a la teoría para buscar un método manejable que pudiese ayudar a mis compañeros y compañeras a detectar la estereotipia. ¿Y qué hice con los estereotipos? Pues los abordé como ellos nos abordan a nosotros. Yo dije, ¿vosotros nos clasificáis a nosotros? Pues yo os voy a clasificar a vosotros. Y los clasifiqué.
leí muchas sentencias, leí muchos artículos, libros, trabajos, sobre todo desde la psicología social, y llegué a la convicción, y si alguien aquí quiere añadir algo que yo me haya dejado porque podría ser de estos estereotipos que considere que no puede incluirse en estos 5 patrones estereotípicos que incluyen, desde mi punto de vista, todos los posibles estereotipos de género que pueden operar en el ámbito jurídico, que me lo diga. Sería la inferioridad física de las mujeres, la inferioridad intelectual de las mujeres, techo de cristal, el estereotipo derivado de la inferioridad sexual de las mujeres. Aquí he puesto la vis grata puella. Seguramente son muy jóvenes para saber lo que es la vis grata puella. Esto viene de Ovidio y se ha utilizado muchísimo en la jurisprudencia italiana y también en la española. La traducción es que a la joven le gusta la violencia. Fue manejado por el Tribunal Supremo, incluso el español, hasta los años 90 finales, para establecer la violencia o el rechazo que tenía que dar una mujer para entenderse que no había dado el consentimiento en una relación sexual. Es decir, la diferencia entre relación sexual y violación. Decía que esa resistencia tenía que estar entre la resistencia heroica y la vis grata puellae, que quiere decir un poquito de resistencia, sí que le gusta a la mujer, pero un poquito solo. Es para que vean cómo funcionan y cómo funcionaba en este caso con esta jurisprudencia. El siguiente es la inferioridad moral. Este da mucho juego, también traspasa todos los ordenamientos jurídicos del mundo, que es que las mujeres son mentirosas. Hay una presunción de histerismo asignado a las mujeres, son exageradas y además mentirosas. Yo lo he dicho muy popularmente, ¿no? Pero para que entiendan cómo funciona. Y por último, el rol de cuidadoras, que este es un pilar, porque los cuidados son excluidos, discriminados y penalizados. Y ahora voy a pararme. Voy a pararme porque quiero transmitirles que estos estereotipos son los mismos que sustentan el disfraz sexualizado de una niña de vampira en Halloween, que sustenta el asesinato de una mujer a sangre fría con 50 puñaladas por parte de su pareja. No hay diferencia, son los mismos. Y añado más. La tolerancia a las violencias naturalizadas que tenemos en países democráticos como el nuestro sustentan la represión y eliminación de los derechos humanos en otros lugares del mundo, donde a las mujeres solo les queda respirar. Y recordando aquí las palabras de Beauvoir, los derechos de las mujeres no son perennes, no son permanentes. Cualquier crisis política, cualquier crisis económica o religiosa puede pulverizarlos. Y como veo algunos incrédulos en el grupo, luego les pondré el vídeo donde van a ver cómo los derechos de las mujeres pueden desaparecer. Pero vamos avanzando. Ya tenemos la clasificación de los estereotipos. ¿Ponemos un ejemplo? Venga, voy a tirarme a la piscina y no voy a buscar el ejemplo típico. O sí, voy a analizar una sentencia que no hay nadie aquí que no conozca, La Manada. Ya tienen una edad como para conocerla, no estamos en cuarto de la ESO. Deben recordar que es el caso de una violación grupal de 5 hombres respecto a una joven de 18 años. El análisis que yo voy a compartir aquí no lo ha hecho nunca nadie. El análisis de La Manada ha sido otro. Yo voy a compartir otro. Fíjense que esta sentencia fue vista por 3 órganos jurisdiccionales distintos. La Audiencia Provincial de Navarra, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, por último, el Tribunal Supremo. En total, fueron 13 magistrados y magistradas los que vieron este asunto. Y miren, la prueba fundamental de este asunto fueron las propias grabaciones que los delincuentes, que los violadores hicieron de la violación. Es decir, todos los jueces y juezas vieron lo mismo, ¿vale? Pues fíjense, del total del recuento, solo una mayoría ajustada de 7 vieron violencia en esas imágenes. Hubo 5 que no vio violencia en las mismas imágenes. Y hubo uno que lo que vio ahí es una fiesta. Lo denominó jolgorio. ¿Dónde está la diferencia entre unos y otros si aplicaron el mismo código penal y se basaron en las mismas pruebas que además eran audiovisuales? Muy bien. ¿Alguien más quiere decir? Subjetividad, va por ahí, va por ahí. Estereotipos, prejuicios asociados a los estereotipos. La diferencia entre el prejuicio y el estereotipo
es por dónde se mueven. El estereotipo se mueve en el ámbito cognitivo, el prejuicio se mueve en el ámbito emocional y por último tenemos el conductual, que sería la discriminación. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo desde el laboral, que manejo más. El estereotipo de que las mujeres son cuidadoras, ¿vale? De ahí viene el prejuicio de si las mujeres son cuidadoras, yo soy empresario, me va a dar menos juego una mujer a la hora de la flexibilidad que yo necesito que me venga a trabajar cuando yo la llame en cualquier momento que un hombre. Por tanto, tercer paso, parte conductual, discriminación, contrato antes a un hombre que a una mujer. ¿Vale? Efectivamente, el estereotipo es lo que le diferencia unos de otros, porque unos tenían un concepto de víctima ideal que exigía una violencia física, una resistencia heroica. ¿Recuerdan lo de vis grata puella y resistencia heroica? Indirectamente ellos aplicaron esto. El no moverse esa niña, esa chica, ¿no?, porque estaba en estado de shock, fue interpretado por uno como que ella quería, lo estaba deseando. Fue interpretado por otros bueno, si no se movía tampoco debió notar ninguna violencia, porque no la forcejearon, como no se movía, ni siquiera le empujaron, no hubo violencia. Y los que vieron violencia dijeron, si aplicamos el concepto de violencia histórico que ha manejado este Tribunal Supremo, que es violencia física, quedaría fuera. Pero vamos a pensar en otro tipo de violencia, la ambiental. Y a partir de aquí, el Tribunal Supremo, yo creo que convencido por el número tan elevado de mujeres que salieron a la calle, diseñó lo que es la violencia ambiental, que es una violencia muy propia de una persona que tiene miedo. Y sobre todo es una violencia muy propia de un ser humano, mayoritariamente mujer, que es socializada para la sumisión. A diferencia de otro ser humano, mayoritariamente hombre, que es socializado para la disciplina, el mando y el control. Cada uno asume su rol. Hay una sentencia muy interesante, es esta Carballo Pinto de Sousa, que yo siempre pongo de ejemplo de estereotipos, es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2017, de las pocas que el tribunal entra con la estereotipia y analiza. Era el caso de una ciudadana portuguesa. Sí, esta ciudadana le hicieron una intervención ginecológica, incurrieron en una negligencia médica que le produjo cojera, incontinencia urinaria, imposibilidad de mantener relaciones sexuales y un cuadro psicológico obviamente anudado a todas estas dolencias que la negligencia médica le produjo. ¿Qué hizo la mujer? Interpuso una acción civil de reclamación de daños y perjuicios que ganó en la instancia, en Portugal, y condenaron a la entidad y a los médicos a pagarle una suculenta cantidad. Pero la entidad recurrió al Tribunal Supremo portugués. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo portugués? El Tribunal Supremo portugués dijo que había que disminuir esa cantidad que era muy elevada. Y de hecho la disminuyó de manera sustancial, con dos argumentos jurídicos, o no tan jurídicos. El primero es que la mujer, ya quincuagenaria, a esa edad ya el sexo para las mujeres no es tan importante. Por lo tanto, la imposibilidad de mantener relaciones sexuales tampoco tenía una incidencia importante vital para ella. Y además, como ella tenía a los hijos emancipados, ya solo lo que le quedaba en la vida era dedicarse a los cuidados del esposo. Por tanto, de nuevo, esas limitaciones que le había producido la negligencia tampoco eran vitalmente tan sustanciales, con lo que con ello justificaron la disminución de la indemnización. Por suerte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado de Portugal por incurrir en una doble discriminación. A ver quién me la dice. Doble discriminación. Por razón de... Muy bien. ¿Y la otra? Muy bien. Este alumnado da mucho juego, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿En qué curso están? ¿En qué curso están? Muy bien, claro, estáis ya muy avanzados. Vamos a seguir caminando. Vale, esto lo hice antes de venir, después de ver el informe preliminar, se me ocurrieron algunas ideas de por qué quienes juzgamos no aplicamos las herramientas internacionales. Abuela pluma, ¿eh? Abuela pluma. El derecho está sesgado, ya lo hemos explicado. 2, el excesivo apego a la letra de la ley, que ya se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, y a la interpretación civilista del artículo 3.
es que no entendemos otra interpretación que no sean las 4 o 5 que hay en el artículo 3 de un Código Civil, que no es ni ley orgánica, que no tiene nada que ver con la Constitución, y estamos aplicando un Código Civil para hacer las grandes interpretaciones. En fin, olvidando, por supuesto, el artículo 10.2, que dice, con un mandato alto y claro, que los derechos fundamentales se interpretan de acuerdo con esas herramientas. Pero bueno, por si eso fuera poco, el impacto de la estereotipia en quienes juzgamos, que somos seres humanos y que, ojo, que los estereotipos no dependen del sexo, que son utilizados igual por hombres y mujeres y que da igual de la formación, el origen cultural, da igual la edad que tengamos, todos y todas estamos expuestos. La sobrecarga judicial, elemento importante. No olvidemos que el estereotipo son atajos cognitivos que nos salvan la vida. Que tú ves a un señor gitano y de repente te da una información, solo verlo vestido y hablando con el sombrerito, que ya no necesitas preguntar nada más. Un ejemplo, igual con las mujeres, igual con personas de otro origen, etcétera, etcétera. Y por último, y muy importante, lo más, falta de formación. Y yo añadiría, después de las conversaciones que he tenido esta mañana, formación sustancial. Es decir, formación de verdad, formación transformativa, formación que sensibilice, no una mera traslación teórica de información que oímos mientras vemos el móvil y que después hacemos lo que queremos. Es, desde mi punto de vista, integrarte con víctimas que te expliquen dónde han tropezado en el sistema, cómo las han maltratado y cómo las han vulnerado. ¿Cómo lo tenemos, Salva, con el vídeo? Al final, vale, al final. Vale, lo probamos. Bueno, seguimos adelante. Venga, bueno, se me olvidó decirles que yo utilizo mucho la formación, las imágenes. Ven que las imágenes impactan y valen más que 1000 palabras. Para ser respetuosa con los autores y autoras, lo pongo aquí, ¿vale? Para luego evitar que nos digan que utilizamos sin referirlos. Vale, empezamos a analizar algunas sentencias hasta que nos cansemos. José Antonio, voy a mirar el reloj para dar... Vamos con 28 minutos, 10 minutos más de sentencia y hacemos feedback. Vale, hasta donde lleguemos. Si quieren, luego repasamos algunas. Empezamos con el primer bloque, discriminación por atreverse a cuidar familiares mientras trabajas. Trabajas entre comillas porque es el trabajo retribuido. Aquí tenemos la primera, con una imagen de Brian Kersnitsky, muy buena. Este hombre es mormón, pero hace unos cuadros magníficos, ¿eh? A ver, aquí tenemos, juzgando el derecho a conciliar con perspectiva de género e infancia. Vale, a ver, que yo recuerde, vale. Esta es una sentencia muy interesante porque fue de las primeras que integramos perspectiva de infancia y perspectiva de género. Explico. Se trataba de una segunda gobernanta de un hotel de Fuerteventura. Esta mujer tuvo un bebé, pidió una excedencia, después de la excedencia pidió una concreción y adaptación de jornada consistente en descansar los fines de semana. La empresa le dijo que si estaba loca, porque claro, era segunda gobernanta y el fin de semana era cuando descansaba la gobernanta a la que ella sustituía y que aquello era imposible. La mujer interpuso una demanda. Fue a juicio y la perdió. Le dijeron que no. No recurrió, derivó firme. ¿Pero qué hizo? Entró en una situación de baja y al año y pico siguiente volvió a pedir lo mismo. Pero alegando que su padre y su madre, que le ayudaban con el cuidado del bebé, que en ese momento ya tenía 3 años, ya se habían hecho mayores y no podían con el bebé y que necesitaba que le dejasen los fines de semana libre para poder estar con el bebé porque no tenía nadie con quien dejarlo. Llegó al juicio y el juez no solo desestimó su demanda, sino que la sancionó por temeraria y le impuso una multa de 180 euros por haber accionado. Perdió el asunto con la buena suerte de que había pedido, además de esto, 3.000 euros de indemnización, 3.000 y pico, y eso le dio pie a ir en recurso a nuestra sala. Nosotros, ¿qué hicimos? Con los mismos hechos dimos la vuelta a la sentencia. Primero, no hay cosa juzgada. ¿Saben lo que es la cosa juzgada, no? Ya se lo han debido explicar. ¿Por qué no hay cosa juzgada aquí? Que fue el primer alegato que hizo el juez para decir que no entraba en el fondo y después multarla. No lo hay porque las circunstancias han cambiado. Primero, alegaba que los padres estaban mayores, cosa que no se trató en el primer asunto. Segundo, había estado de baja durante 1 año por razones psicológicas. La situación de la madre no era la misma que en el primer momento. Y tercero, y más importante, y aquí entra la perspectiva de infancia. Señores, que no es lo mismo un bebé de 1 año que de 3. Descendemos y analizamos qué hace un bebé con 1 año y qué hace un bebé con 3. Es maravillosa esa sentencia, que además fui ponente y pasó entera, o casi entera. No tuve que hacer voto particular. Un niño con 3 se mueve.
Un niño con 3 tienes que quitar todo lo que está a su altura. Un niño con 3 tienes que salir detrás. Es muy lógico que los padres, si eran mayores, no pudieran con el crío. Desde esa perspectiva, entramos en el fondo, dijimos que no había cosa juzgada y de repente uno de los hechos probados decía que había dos subgobernantas, además de ella, que era segunda gobernanta, habían 2 subgobernantas. Según el convenio colectivo de hostelería, las funciones de sustitución de la gobernanta la puede hacer la subgobernanta o la segunda gobernanta. Ergo, en la propia empresa tenían personal que podía cubrir a la gobernanta. Conclusión. Le concedimos la concreción que pedía y además condenamos a la empresa a una indemnización de 3.000 y pico euros. Perspectiva de género y de infancia. Aquí abajo estoy poniendo en rojo los convenios que hemos utilizado en cada sentencia para cuando la quieran analizar. Esta es muy bonita. ¿Qué es el ius resistentiae? ¿Han dado ya derecho laboral? ¿Qué es el ius resistentiae? Venga, clase rápida laboral. El ius resistentiae quiere decir el derecho que tiene un trabajador o trabajadora. Salva, tú también si quieres puedes atender, porque esto son lecciones de laboral que van muy bien para la vida, ¿eh? Y ustedes también en las cámaras, por si tienen... ¿Ves? A ver, siempre se agradece. A ver, cuando una empresa te da una orden ilegal, una orden que tú crees que va contra tu derecho, ¿vale? Cuando un trabajador puede negarse a cumplir la orden, ¿vale? Porque la regla general es que un trabajador siempre ha de cumplir, y trabajadora ha de cumplir siempre la orden de la empresa, salvo 3 ocasiones, en 3 momentos. Venga, a ver, ¿quién se atreve? Nadie se atreve. Oh, eso sería magnífico. Te tienes que hacer jueza y recogerlo en una sentencia. Entras en un derecho fundamental. Ahí ya tienes un derecho fundamental. Es la libertad de prensa y la opinión, la libertad de opinión. Se llama ius resistentiae, es decir, el derecho a resistirse el trabajador. 3 casos tasados jurisprudencialmente. 1, cuando la orden ponga en peligro mi integridad física o mi vida. Ahora se ve más fácil. 2, cuando te ordenen hacer un delito. La orden sea un delito. Y 3, esta es muy lógica, cuando sea algo imposible. Vale, ¿qué nos encontramos aquí? Trabajadora de Mercadona. Tenía un bebé, no me acuerdo cuánto tenía, pero era pequeño, 1 o 2 años, había pedido una concreción horaria. Se trataba de que ella empezaba un poco más tarde para poder llevar al bebé a la guardería. Se la concedieron. De repente, Mercadona, de un día para otro, repito, saltándose el proceso del artículo 41 del Estatuto para modificar condiciones sustanciales, le dice que al día siguiente tiene que ir, véase a las 6 de la mañana. Ella le contesta por escrito y le dice, oiga, yo no puedo ir primero porque pedí una concreción precisamente para llevar a mi bebé a la guardería, entra a esa hora, no tengo a nadie con quien dejarlo, ni siquiera a la vecina. Le sancionan, amonestación escrita. Vuelven a decirle, venga mañana a las 6 de la mañana. Vuelve a escribir a la empresa, yo no puedo, y aquí ya añade, aquí ya debió llamar a algún abogado y le dice el interés superior del menor, le habla de las necesidades del menor. La sancionan con 1 semana de suspensión de sueldo y empleo. Le vuelven a enviar la carta, venga mañana a tal hora, y ella vuelve a decir, lo siento, no puedo. La despiden. La despiden por negarse a una orden de la empresa, que no es la que pone en peligro la vida y no es una orden imposible ni tampoco un delito. Bien, nos llega la sentencia a distancia desestima la demanda, porque el juez aplica la jurisprudencia al Supremo y le dice, mira señora, usted tiene razón, se han saltado el procedimiento, pero es que tenía que haber ido. Y como no ha ido, se ha saltado usted la orden, no puede usted autotutelarse y eso es causa de despido procedente. Nos llega a nosotros, tal cual, ella, impugnando. ¿Qué hacemos? Ampliamos la jurisprudencia del ius resistentiae y decimos que en este caso está en jaque un derecho fundamental que además tiene impacto en un niño, ¿vale?, que también tiene sus derechos, que se vería desprotegido por el incumplimiento al que le quería llevar la empresa a la trabajadora. Y en segundo lugar, el derecho fundamental del 14. ¿Por qué? Porque la conciliación es una herramienta utilizada masivamente por las mujeres, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay un estudio de Oxfam de 2020 que yo siempre cito, cuya conclusión, que a mí más me fascinó, es que no hay ningún país en el mundo donde los hombres cuiden más que las mujeres. Esto es increíble. No es un problema de una frontera determinada, es un problema social de ámbito global, terráqueo, internacional.
¿Qué hicimos? Dijimos que aquí estaban en jaque los derechos fundamentales, por tanto ella se había autotutelado y que Mercadona, que por cierto tienen buenos despachos profesionales, que seguro que iban muy bien asesorados cuando dieron este paso, que esto no es José Gregorio y compañía o José Gregorio y hermanos, sociedad civil, es una empresa muy grande, sabía perfectamente. Por tanto, declaramos la nulidad del despido. La nulidad del despido, ¿vale? Importante, seguimos. Bueno, estoy luchando mucho desde mi sala con esto, yo lo explico brevemente. Aquí tenemos uno, pero he hecho muchísimos votos particulares con esto. Vale, nos ha costado mucho avanzar en derecho a las mujeres y a los hombres también, que se están apuntando a la corresponsabilidad poco a poco. Lo que pasa es que ellos reciben los mismos impactos que nosotras cuando cuidan. Los hombres que se atreven a asumir roles asociados a la feminidad van a darse de bruces con el derecho, igual que nosotras. Claro, los hombres que se animan a conciliar les pega de igual manera y acaban pues, no siendo corresponsables, lo cual es bastante lógico. ¿Qué nos está pasando ahora con los asuntos que nos llevan de concreción horaria? Bueno, pues que por parte de determinados tribunales se está exigiendo que la mujer trabajadora, que mayoritariamente es la que pide este derecho, nos explique qué hace la pareja, la expareja o el marido o el exmarido. Es decir, qué horario tiene y si esa persona puede o no cuidar. Yo lo he llamado el control de corresponsabilidad judicial. Es decir, nos convertimos en guardianes de la situación familiar y queremos que nos traigan a juicio toda la situación familiar. Pero claro, mi pregunta es la siguiente. Porque en este caso que traigo aquí, que era una trabajadora que solicitó adscribirse a un turno fijo, ella tenía 3 turnos, ¿vale? Quería turno fijo y descansar fines de semana. En la instancia se le da el derecho y se condena a la empresa además a pagar una indemnización, nos llega a nosotros y se lo hemos quitado, yo hice voto, se lo quitamos porque el marido libraba los fines de semana, se lo quitaron. Dijeron a la mujer que de nuevo a los turnos, no pensaron tampoco entre semana que pasaba, pero bueno, ¿qué aplicaron? Dijeron que si el marido podía cuidarlo, que no se lo daban a ellas. Pero yo me pregunto, ¿podemos quienes juzgamos decidir quién concilia en una pareja? Segunda pregunta, ¿podemos quienes juzgamos condenar a cuidar a quien no ha venido al procedimiento? Tercera pregunta, ¿podemos quienes juzgamos condenar a cuidar a quien no nos lo ha pedido? Lo dejo en el aire. Este era el traslado de era un enfermero. Era un enfermero de una empresa muy importante canaria que tiene la gestión de todo lo que es la contrata de transporte de ambulancias, ¿vale? Con el Servicio Canario de Salud. Una empresa muy importante. En su convenio colectivo tiene un precepto que dice: quien por razones familiares, específicamente por enfermedad grave de un familiar, necesite trasladarse de isla, ¿vale? Lo puede pedir y cuando haya una vacante de una isla tendrá preferencia. ¿Verdad que tiene mucha lógica el precepto? Sí. Este era el caso de este enfermero. Escribió a la empresa y le dijo: mire, yo tengo un padre con cáncer y una madre con síndrome ansioso depresivo, que vive en Tenerife. Él vivía en Gran Canaria. Por favor, cuando tenga una vacante en Tenerife, póngame el primero de la lista. Bueno, a los meses o al año se produjo una vacante y le dieron la vacante a otro enfermero que tenía unos meses o un año más de antigüedad que él. Claro, él reclamó y dijo: oiga, que yo le había dicho que tenía preferencia, que tengo a mis padres enfermos, ¿por qué no me ha dejado? Bueno, la empresa dijo: no sé. Bueno, puso demanda, demandó al otro señor y demandó a la empresa. Lo ganó en la instancia. En la instancia dijeron: el precepto es muy claro, el hombre ha probado que el hombre tiene un padre con cáncer y una madre con síndrome ansioso depresivo y tiene preferencia a la antigüedad del otro. Hasta aquí de acuerdo. Pone recurso el otro señor. Pone recurso, nos llega y en mi sala le dieron la vuelta a la sentencia. ¿Por qué? Porque consideraron que el concepto de enfermedad grave del convenio no encuadraba entre el cáncer del padre y el síndrome ansioso depresivo, que no es suficientemente grave esta enfermedad. Mi pregunta es: ¿y qué es una enfermedad grave? Si no estas dos que tenemos delante. Hice voto particular, como pueden imaginar. Aquí tenemos una, no voy a abundar, pero esta es muy bonita, tan bonita casi como el cuadro que le acompaña.
donde se visibiliza mucho la brecha salarial de género por trabajo de igual valor. 2 categorías profesionales en una empresa que además tenía la limpieza viaria pública contratada para un ayuntamiento importante de Gran Canaria, donde tiene los peones y los peones polivalentes. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Que unos cobran 1.500 euros más o menos al año que los otros. ¿Y qué otra diferencia? Que peones polivalentes eran todo hombres y peones eran todo mujeres. Entonces hacemos un análisis de la formación, los requisitos y un elemento sustancial, que cuando los peones polivalentes se ponían malos, quienes los sustituían eran las mujeres, que iban a hacer su trabajo. En fin, llegamos a la convicción de que había una discriminación. Algunas sentencias, ¿cómo vamos? Voy acabando. ¿Cuántas? ¿3 sentencias? ¿1 o 3 más? Vale, sí, que ya voy. Vale. Bueno, voy a explicarles una de cada... bueno, esta es muy importante. Esta les animo a que la lean, la del riesgo durante la lactancia, porque también son prestaciones por riesgo durante la lactancia denegadas a una mujer y aquí integramos la perspectiva de género y la perspectiva del bebé lactante. Acuñamos un concepto nuevo que yo no he visto en ninguna sentencia, que es la necesaria valoración de la mujer en situación de lactancia, donde su cuerpo físicamente experimenta unos cambios derivados de la hormona de la oxitocina. Y a pesar de que cuando uno está embarazada le hacen una valoración, en cambio cuando uno está en periodo de lactancia no le hacen ninguna valoración. Y hay un elemento sustancial, y es que la oxitocina se inhibe con el estrés. Ergo, si yo tengo un trabajo estresante, me quedo sin pecho, sin leche. Si me quedo sin leche, el bebé no lacta. Y no solo eso, no hay vuelta atrás. Cuando la leche se corta, ya no vuelve nunca jamás. Les recomiendo que la lean. Esta es también muy interesante con este fotón que tienen ahí de Harvest, la cosecha, que es que dice, vale más que 1000 palabras. Bien, este es un caso chulo que yo ahora lo haría de otra manera. Aquí también me fui a voto y lo que hice fue una cuestión prejudicial entera, con la idea de que alguien cogiera el guante y lo planteara, porque se quedó en un voto, pero está fundamentada para una prejudicial. Yo ahora mismo haría una interpretación conforme, daría un paso más, ¿vale? Fíjense qué ilógica. Voy a intentar explicarlo con palabras llanas, porque es muy complicado el laboral y más en materia de seguridad social. Vamos a ver. Para jubilarse en España, hay 2 jubilaciones, la contributiva, que tienes que tener un periodo cotizado, y la no contributiva, que es asistencial. Vamos a la contributiva, luego hablamos de la no contributiva. Contributiva, requisitos, edad, carencia genérica, que significa tener mínimo de 15 años cotizados, carencia específica, que significa dentro de los 15 anteriores a la jubilación tener 2 cotizados de esos 15. ¿Bien? Vale. Caso de la mujer. Nos llega, pide la jubilación, tenía los 15 años cotizados, carencia genérica cumplida, tenía la edad cumplida, pero no tenía la carencia específica y se la deniegan del INS. Es verdad que no tenía 2 años dentro de los 15, pero no es menos cierto que en ese periodo había coincidido con que había tenido 3 hijos y los últimos pues, llegaron a los 12, los tuvo tardíamente, llegaron a los 12 en una edad muy avanzada. Es decir, hubo una coincidencia de un tiempo en el que la mujer salió del mercado de trabajo, posiblemente por los cuidados, pero nuestra jurisprudencia dice, ha dejado a salvo solo, aplicando lo que se denomina teoría del paréntesis, a la gente que está en desempleo, pero no ha pensado en la gente que sale del mercado para cuidar. Por tanto, aquí lo que hago en ese voto es explicar cómo el sistema de acceso a las pensiones pega fuerte y pega fuerte a quien cuida. Bueno, voy a seguir ya. Esta es igual, pero jubilación no contributiva. Un caso de una mujer que pide una ayuda, le dicen que no reúnen los requisitos económicos para acceder a la pensión no contributiva porque le suman la pensión compensatoria que no había cobrado, porque le dicen que si no la ha cobrado es porque no la ha ejecutado. Esto es muy fuerte. Es decir, obligas a una mujer que después de un divorcio contencioso ejecute al marido que no le paga la pensión compensatoria y además le quitas la pensión teniendo en cuenta lo que no ha cobrado e imputándole su negligencia por no haberlo ejecutado, cuando posiblemente se juegue la vida si lo hace, como ha pasado en muchas ocasiones en casos de violencia. Obviamente aquí convencí, dijimos que no, y la parte buena es que el Supremo se ha apuntado al carro y ha cambiado la jurisprudencia en sentencia de septiembre del 2025. Ya acabo, ¿eh? Vale, monoparentales, que las conocen, yo he hecho muchos votos sobre esto. Renta activa de inserción, aquí aplico perspectiva de discapacidad, de infancia y de género. Tres perspectivas de derechos humanos por una hermana discapacitada del 74% con retraso mental y limitación de movilidad que no quiso la entidad gestora tenerla contabilizada como familia a efectos de acceder a la renta.
Seguridad social y brecha de género. También hay 2 votos particulares sobre esto, porque fíjense que en el baremo de acceso a las discapacidades no se reconocen enfermedades como la fibromialgia, la fatiga crónica, el síndrome químico múltiple y otras que son mayoritariamente feminizadas, lo que desde mi punto de vista es una discriminación indirecta respecto a las mujeres. Y ya acabo, bueno, estas se las dejo, el impacto procesal, en el caso de eran 2 que venían separadamente, trabajadoras víctimas de acoso sexual, que les dijeron en la instancia que no a una indemnización por vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales, porque decía que estaba prescrito. Es decir, el señor había sido condenado penalmente. Este señor le metía la mano debajo de la falda a las trabajadoras mientras trabajaban. Se acercaba al oído y les chupaba y les lamía la cara. Les besaba, les susurraba, les pedía un beso. Repito, ellas se coaliaron y lo grabaron con un móvil. Con las grabaciones lograron una condena penal. No ejercieron en el penal, que lo podían haber hecho, la indemnización civil. Se vinieron al laboral. Y cuando llegan al laboral, al juicio, les dicen: uy, usted ha tardado más de 1 año en poner la demanda. ¿Cómo es? Porque se ha pasado ya al menos 10 meses de baja y entre que se ha ido de la empresa y ha estado 10 meses de baja ya le ha pasado el año. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos la vuelta. Eso significa aplicar el derecho a la persona a la que va dirigido. ¿Qué tuvimos en cuenta? Las circunstancias personales, emocionales y sociales de las víctimas. Lo que se denomina en derecho civil, que esto lo tenían bastante transitado, la aptitud para poner la demanda. Tú no puedes exigir igual a una persona que ha estado de baja por un problema que viene directamente producido por el propio empresario, que tendría que protegerle la salud y proteger en materia de prevención de riesgos, cuando viene de ahí, contabilizarle ese periodo a efectos de utilizar las excepciones procesales como la prescripción e impedirle el acceso a la justicia. Y ya estamos. Esta es la sentencia que ha referido José Antonio, que mereció el premio Women Leaks. Es bonita, es de las primeras. Y aquí sí que, por primera vez, expresamos lo que es, a efectos didácticos, la hermenéutica de juzgar con perspectiva de género. Cómo se hace desde la teoría y cómo se aplica al caso. Esta era una víctima de violencia de género que pide viudedad. Le dicen que no, porque no tenía condenas de maltrato el excónyuge. Claro, ¿cómo quiere que tenga condenas? Si ella se casó en el año 80 y se separaron en el 95. No es que no hubiera ley de violencia de género, es que incluso en Nochevieja, los que tenemos una edad, veíamos a los martes y 13, mi marido me pega. Se mofaban, o sea, era algo que no estaba en el centro del imaginario social, estaba en el centro del debate y, por supuesto, no había leyes que lo protegieran. Por tanto, lo que venimos a decir es que 7 denuncias a la policía, a la comisaría, que tenía la mujer, 3 actuaciones judiciales, alguna de ellas ella misma había retirado la denuncia, tienen que analizarse en un contexto histórico donde la situación social era muy distinta a la que tenemos hoy. En fin. También ha comentado José Antonio, ya es la última. Esta es de mis últimos votos particulares. Fíjense que yo considero que el artículo 9.1 y 9.3 de la Ley 5/2024 del derecho a defensa es muy claro. Ha dado un salto cualitativo que dice que quienes juzgamos tenemos que adaptar el lenguaje cuando va dirigido a niños, niñas y adolescentes. Y también nos dice que el lenguaje sea claro y entendible, pero para los adultos. Pero en los niños nos dice eso. Yo propuse, en un caso de un niño con discapacidad que tenía TEA, como bien se ha dicho, hacer la sentencia ilegible y encriptada que hacemos siempre, que solo lo podemos entender los juristas y nadie más, y luego al final recoger un párrafo para el niño, tan simple como eso. Y yo lo redacté. No les pude convencer. Ahora, también es verdad que voy a compartir con ustedes que son juristas, ya puedo decir que son juristas porque están en ello, que este es el primer voto particular con efectos jurídicos. Porque yo conseguí lo que quería, que era que en una sentencia hubiera el lenguaje adaptado. Mi propósito se cumplió ahí. No necesito que nadie me imite, ya lo estoy logrando a base de voto particular. He hecho 3, otro con una huérfana y otro con otro niño. Y voy a seguir haciéndolos porque, como digo, se cumple. Acabo con la gran Clara Campoamor, podría ser perfectamente Ruth Bader Ginsburg, pero me he optado por Clara Campoamor. ¿Por qué? Porque tiene una frase que me gusta mucho decirla, porque creo que es un barómetro de que cuando se cumpla ya no tendremos que dar estas charlas, estas formaciones aquí en la universidad. Daremos otras charlas, pero no sobre esto. Ella decía algo que parece sencillo, pero es muy grande. Ella decía que la igualdad llegará
cuando los hombres encuentren a las mujeres por todas partes y no solo allí donde vayan a buscarlas. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos ver el vídeo. El vídeo está muy bien. Vale la pena verlo. Si quieren les cuento un poco sobre las mujeres afganas mientras preparan el vídeo, porque es de las mujeres afganas. Como ha dicho, ¿lo cuento José Antonio o sí? Mientras lo prepara. A ver, como ha dicho José Antonio, yo tengo el honor de estar en el Comité Internacional de Apoyo a las Juezas Afganas, que es una entidad, un grupo de compañeras juezas, somos 7, de distintos lugares del mundo, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y yo. Estamos en un grupo, funcionamos a través de un Zoom y desde ese Zoom nos comprometimos a ayudar a nuestras compañeras juezas afganas cuando se produjo el cambio de régimen talibán en el año agosto, a partir de agosto de 2021. Teníamos allí un total de 250 socias juezas. Hemos logrado sacar ya 234, pero no las hemos sacado en patera, las hemos sacado legalmente, con un visado de protección internacional, una a una, y además acompañada por sus familiares. Esto nos ha aportado una visión muy distinta del derecho a lo que estamos acostumbrados, que es desde la distancia de un tribunal, ¿no?, tomar una decisión escrita y notificarlo a la parte, a verte topando con los envites de un sistema occidentalizado que no está preparado para proteger a víctimas que proceden de otra cultura, ¿no?, en este caso migrantes, ¿no? Debo decir que las situaciones que nos hemos encontrado en Afganistán, ahora mismo en Afganistán, las mujeres juezas, yo creo que ya, mujeres juezas no, las mujeres en general ya solo les queda el derecho a respirar. Ellas no pueden desplazarse más de una distancia determinada si no es acompañada de un masrá. Un masrá es un hombre, pero incluso sirve un niño menor de edad. Ellas no pueden ir solas, pero si van con un hombre niño, pueden desplazarse un poco más porque se considera que llevan un hombre. Ellas no pueden vestir como quieran, tienen que ir como fantasmas, tapadas por un burka. No pueden llevar tacones porque los talibanes dicen que los tacones excitan a los hombres, por tanto tienen que llevar zapatillas silenciosas. No pueden maquillarse, no pueden reírse, no pueden hablar en alto, no pueden trabajar, no pueden acudir al hospital para parir, deben parir ya en casa, con el riesgo que eso conlleva para su propia salud y la del bebé. No pueden educarse. La educación es para ellos el arma más fuerte. Saben que ahí sí que tienen un gran problema si dejan que las mujeres se educan. Por tanto, no les dejan educarse más allá de los 10 años, que ya a partir de esa edad es cuando las ponen un burka y las aíslan. Y en definitiva las tienen como en prisiones, han convertido los hogares en prisiones y a los hombres de esos hogares en sus centinelas. Cuando hay un incumplimiento de esto que estoy diciendo, no solo se castiga a la mujer, sino que se castiga también al esposo, al hermano o al padre que haya en ese hogar. Ellos ahora están aplicando la Sharia. La Sharia es una ley del siglo VII después de Cristo, bajo la mirada talibán radicalizada. Cuando llegaron al poco tiempo, derogaron toda la normativa civil y tampoco aplican los convenios internacionales que ellos tenían hasta ratificado la CEDAW. Tenían una jurisdicción como la que tenemos aquí de violencia sobre la mujer, la tenían allí igual. Es para que vean el nivel de desarrollo de derechos humanos que había en Afganistán y el que hay ahora en este momento, que es cero. Entonces, este vídeo un poco viene a hacerse eco de ese cambio tan radical que se ha producido. No va. Oh. Ah, se está reiniciando. Vamos a ver si hay suerte. Ah, vale, perdón, sí. Venga, preguntas, sí. ¿Quieren formular alguna pregunta? ¿O algún comentario? No hace falta pregunta, comentario. ¿El de la cámara quiere hacer una pregunta? A ver. Bueno, en primer lugar, gracias por este regalo que nos has hecho. No ha sido el reconocimiento a ti, sino realmente el regalo nos has hecho tú. Magnífica la charla, de verdad, Gloria.
Yo quería preguntarte, más que por el producto de las resoluciones judiciales que nos has comentado, yendo un poco a la mentalidad, porque a lo mejor es bueno que lo sepan el auditorio también, es que en la carrera judicial hay procedimiento antiacoso, porque hay casos de juezas, magistradas, que han sufrido acoso. Lo digo por hablar, para que sepan que esto existe también. No solamente las jugadoras juzgan situaciones ajenas, sino que también dentro de la propia carrera judicial, que es una empresa pública, por así decir, pues también existe ese problema y hay ese procedimiento antiacoso. Sí, tenemos un protocolo antiacoso en la carrera establecido desde hace años y hay una segunda revisión, igual que tenemos también un plan de igualdad, ¿vale? Y yo he sido... El protocolo de acoso va vinculado a lo que se llama... ¡Hombre! Hemos conseguido. El asesora confidencial. Yo he sido asesora confidencial del protocolo. ¿Y ahora? Bueno, la tenemos. Bueno, lo que iba, efectivamente, además, se me oye perfectamente, además, no solo el protocolo, las juezas sufrimos los mismos envites que cualquier otra trabajadora de otro sector. Ahora estamos teniendo grandes problemas con el reconocimiento de las prestaciones por riesgo durante la lactancia, que las venían denegando automáticamente. Y recientemente ha habido un cambio en el Consejo, hubo un voto particular primero de una vocal y ahora en la última parece que vamos avanzando. Pero los mismos problemas que tenemos, los tenemos las juezas, por supuesto. Igual que les he dicho lo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, yo estoy en un órgano colegiado y es verdad que la interrupción en determinados casos que sufren las magistradas no se hace de la misma manera, ¿vale?, que se hace con respecto a ellos. Esta es mi apreciación como integrante de un órgano colegiado. Hola, Gloria, que me ha encantado escucharte, la verdad, es un gusto. Y bueno, y felicitarte también por todo el trabajo. Yo tenía la duda de si al inicio, o sea, no sé si llamarlo como la cultura del voto particular o si este uso era algo cuando tú iniciaste que se utilizaba, o fue como una cosa al principio como extraña para tus compañeras, tus compañeros, y si a partir de que tú lo has como utilizado tanto, también ha habido como un efecto, no sé, de contagio, por decirlo así, del resto de compañeros. O sea, una duda como por este instrumento y el uso que tiene en la judicatura. Bueno, yo fui 17 años abogada y yo votos particulares no vi ninguno en 17 años. Es verdad que he trabajado en Cataluña, en otro tiempo. Yo he hecho muchos, en mi sala solo he hecho yo, desde que estoy, solo yo. El resto no, a lo mejor ahora sí cambian, no sé, las decisiones lo hacen. No es habitual, y no es habitual por una de las causas que he recogido ahí, la sobrecarga. Hacer un voto particular implica un extra, ¿vale? Y tienes que trabajar más, además tienes tu misma carga y entonces hay una resistencia a buscarte más trabajo. Tienes que creer mucho en lo que haces y verlo muy claro para hacerlo. A ver. Este señor. Gracias, Gloria. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Una pregunta, ¿qué piensas tú? Porque, claro, lo que tú planteas es un intervencionismo judicial importante. ¿En qué medida, claro, mi experiencia viendo, cuando defendemos el intervencionismo judicial, mientras el intervencionismo judicial es pro derechos humanos, por decirlo así, progresista, pero tiene poco impacto, digamos, no hay problema. No hay problema. Digamos que el mundo conservador no hace uso de esa herramienta. En cuanto ve que eso tiene peso, reivindica para sí el intervencionismo, y el intervencionismo conservador o antiderechos humanos me preocupa. ¿En qué medida crees que la incorporación, es decir, en qué medidas crees que la norma debería de incorporar, por ejemplo, elementos de interpretación, pero de tener en cuenta, por ejemplo, la vulnerabilidad de las personas, pero decirlo por escrito, es decir, para poder concretar más todavía? Yo creo que se puede, como hacéis, creo que se puede, pero no deberíamos como empujar para que las normas incorporasen en la mayoría de los ámbitos determinados elementos que les sirvieran a los jueces para hacerlo.
pregunto. Es decir, la idea de solo, entre comillas, aplicar la idea de, mirad, aquí hay unos estereotipos y como hay unos estereotipos, pues vamos a interpretar de esta manera. En algunos casos me parece que puede ser débil. Bueno, el tema de los estereotipos es que es un mundo, no se ven, entonces el problema es que son invisibles. Es muy difícil que lo veas y es muy difícil que alguien te explique ahí hay un estereotipo porque forma parte. Eso es otro problema. Ahora, lo que dice de descender a la ley interna y recogerlo en la ley interna, que también lo he pensado, yo después de ver lo del caso del voto este con el lenguaje adaptado, con un precepto que dice jueces, juezas, magistrados, magistradas deberán adaptar el lenguaje a los niños, niñas y adolescentes, pone la ley, incluso si llevan letrado o letrada, incluso si van representados por sus ascendentes o sus tutores. ¿Qué queda? Es decir, ¿qué más tenía que decir la ley para que ellos lo hicieran? Y no lo hicieron. Es decir, mi punto de vista es que falta... Me voy a lo que él decía esta mañana, formación transformativa, sensibilización. Esto o te lo crees o no te lo crees. Darle la vuelta a la tortilla y utilizar los derechos humanos para el sector conservadurista lo veo complicado, porque has de ser un salto interpretativo enorme. Pero también es cierto que, como ha dicho José Antonio y como ha dicho Juan Carlos en el grandioso trabajo con las compañeras que han realizado, yo he visto las sentencias a las que yo hago voto, una parte de mi argumentario lo copian ellos y lo ponen en su propia sentencia. Y luego llegan al final y dicen, el final es este. Sí, la norma internacional dice eso, pero la ley interna dice esto. No podemos dar un paso más porque esto corresponde al legislador. Y te quedas así, dices, pues es del legislador, se acabó. Es decir, es no entender que los poderes del Estado no solo es el legislativo, sino que somos todos. Y que además España ha sido condenada por órganos internacionales y que una decisión de un poder del Estado como el judicial, errónea, compromete la responsabilidad del Estado. Este es mi punto de vista. Gracias. Tiene hay allí alguien. Pues Pobre, que se ha quedado allí ella. Vale, la juntamos todas, venga. Vale. Pues muy breve, de nuevo, muchas gracias Gloria por la presentación, que la verdad ha sido maravillosa. Mi pregunta es, en tu experiencia como magistrada, al momento de las deliberaciones, ¿tú has encontrado resistencia al momento de invocar o aplicar normativa internacional? Y también en casos en los que, por ejemplo, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional hayan podido dictar sentencias que que rechazasen o no dieran el valor necesario a esa norma internacional que querías invocar. Un poco tu experiencia, cómo lo has afrontado, ¿no? Gracias, Gloria. Yo quería preguntarte, porque llevamos unas semanas justo teniendo algún seminario sobre estereotipos en el proceso. Y te quería preguntar cómo se recibe en el Poder Judicial hablar de estereotipos y decir que la Judicatura utiliza estereotipos. Porque, bueno, en estas sesiones se hablaba de cierta arrogancia, ¿no? de los órganos jurisdiccionales, de las personas que lo componen, e incluso de cierta holgazanería epistémica en el sentido de no querer atender a esa cuestión, y muchas veces cuando se plantea desde la universidad estas discusiones, cuestionar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial parece que es algo sagrado y que no se puede hacer. Eso por una parte, ¿no? Un poco, si tú nos podías dar como alguna pista para cómo tratar este tema. Y la otra cuestión es que en otros ordenamientos jurídicos las juezas y los jueces van acompañadas de otras profesionales a la hora de hacer, por ejemplo, valoraciones probatorias, por ejemplo, psicólogas o trabajadoras sociales. Es un cambio sustancial en el caso español, pero no sé si consideras que tener contribuciones desde otras disciplinas podía ayudar a la hora de identificar también los estereotipos o hacer otro tipo de valoraciones. A lo mejor las periciales podría ser como otro elemento de asistencia. Gracias. Vale, empiezo por la última, luego voy con la otra. Yo haría una división, una separación entre las bases judiciales, la gente joven que entra, que va mucho más abierta y es más dúctil a estos debates y a este conocimiento, y los que están arriba, que son los que cortan el bacalao. Lo he dicho un poco así vulgarmente, espero que corten este trozo de la grabación. Los que marcan la tendencia jurisprudencial de España no somos los que estamos abajo. Bueno, yo estoy en medio, pero no son las bases, son estos. Y estos tienen una capacidad de destrozar lo que sube de arriba así. Si no cambiamos esto,
La pirámide no cambia, por mucho que empujemos desde abajo, porque los de abajo no tenemos poder. Y los que están arriba, algunos vienen de la época franquista. Ya no es que les hables de estereotipos, es que es Montesquieu, es que la boca muda de la ley somos quienes juzgamos. Esa máxima la tienen, les levantas y la tienen aquí, un tatuaje. La boca muda de la ley. Entonces yo creo que es una cuestión de cambiar desde arriba y de formación transformativa. Volvemos a lo que esta mañana hablábamos. La formación que nos dan es una formación, yo creo que no lo adecuada posible, y luego es voluntaria. La CEDAW nos ha condenado con el caso Ángela González y nos condenó a dar obligatoriamente, forme usted a las autoridades, y aquí nadie ha formado obligatoriamente a nadie, empezando por el Constitucional. Santo Constitucional, que yo creo que también le vendría muy bien dar así una serie de cursos sobre lo que son derechos humanos, el control de convencionalidad y otros conceptos que estudian en la universidad. Pero es que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en julio del 2025 que dice poco más o menos que la Carta Social Europea pasaba por ahí, es algo que está ahí a efectos interpretativos, pero que no nos vincula. Y claro, yo digo, a los estudiantes del derecho les va a explotar la cabeza cuando vean esa sentencia. ¿A qué hacemos caso? ¿A los manuales de texto que nos estudian y lo que nos ponen en el examen o a lo que dice la Sala Cuarta? ¿No? ¿Cómo llevo lo de los votos particulares? Era... A ver... Las deliberaciones son secretas en España. Una de las cosas que me encantaría es que no fueran secretas, que se grabasen. Yo creo que la grabación democratiza. Las grabaciones democratizan las intervenciones dialécticas, la oratoria, el intercambio de información, en fin. Ir contracorriente de una mayoría no siempre es fácil, casi siempre es muy difícil. Por eso este reconocimiento no se lo van a creer, pero a mí es casi terapéutico. Esto es pura terapia. El recibir esto para mí tiene un efecto terapéutico, no solo para animarme a seguir, siendo ahí la resistencia en solitario, sino porque, bueno, todo lo mal que le haya podido pasar, lo he pasado, ¿no?, con determinados casos, pues esto pues lo compensa todo. Así que muchas gracias de nuevo. Agradeciendo mucho... Es que ¿sí? ¿Lo ponemos el vídeo? Sí. Pues acabamos con el vídeo. Paramos solamente 5 minutos para ir al baño, descansar un poco y seguimos porque estamos tarde sobre el horario. Entonces en 5 minutos empezamos la mesa sobre abogacía, ¿vale? Una vez acabe el vídeo. Gracias. بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم. بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، هر قدم در هر مسیرم دیو و در اندر کمینم. من همینم دختر افغان زمینم، گرچه نازون و نازنینم. من همینم دختر افغان زمینم، گرچه نازون و نازنینم، گرچه نازون نازنینم. من
مردمی آید به جنگم من همینم دختر افغان زمینم گرچه نازم نازنینم بانوی آتش نشینم زخم ناسور زمینم سوژه سنگسار خلقم ننگ عرفم داغ دینم بانوی آتش نشینم.